El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47/3. El lema de este año es empoderar a las personas con discapacidad. La inclusión de personas con discapacidad significa asegurar que las personas con discapacidad puedan formar parte y ser miembros valorados en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Gracias. Yo soy Elizabeth García, trabajo en la terapia del lenguaje, tengo una especialidad en lenguaje y aprendizaje, trabajo con niños con discapacidad, mi formación es en educación especial, tengo certificación en VocaSTEAM, en terapia oral motora, en miofuncional y bueno, en otros cursos que he tomado para trabajar la parte de la comunicación con los niños con o sin discapacidad. Nosotros tenemos un centro terapéutico donde trabajamos con servicios de terapia de lenguaje, terapia cognitiva y terapia emocional. También manejamos 2 proyectos para jóvenes que no han logrado desarrollar habilidades de lectoescritura, que es el proyecto de ProAlfa. Tenemos el proyecto de ProSí, que está enfocado a desarrollar habilidades en los chicos de inclusión social, inclusión laboral, inclusión escolar. Queremos que tengan oportunidades en todas las áreas de desarrollo para que puedan ser chicos autónomos e independientes. Gracias. En el marco de Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, queremos generar conciencia para que se brinden servicios de calidad y de calidez a nuestros niños y sobre todo a las personas que cursan con una discapacidad, para que puedan tener beneficios en todos los ámbitos del desarrollo, tanto laborales, escolares, familiares, sociales. Creo que la primera parte que tenemos que hacer como sociedad es incluirlos en nuestra familia y generar conciencia e inclusión en nuestra propia familia. Cuando se acepta que nuestros pequeños tienen discapacidad, empezamos con algo bueno porque sabemos que hay limitantes, pero que no hay cosas imposibles para ellos, que podemos ayudarlos a que puedan generar oportunidades y aprovechar mucho su desarrollo siempre y cuando se apoye justamente esos procesos de desarrollo con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Dar oportunidades de trabajo, dar oportunidades de una escuela digna, dar oportunidades de terapias también de calidad, es lo que queremos demandar como empresa, como personas, como sociedad, como escuelas, para que podamos tener unos servicios adecuados para todas las personas con discapacidad. Tener lugares que tengan accesibilidad a todas estas personas es lo que queremos demandar en el Día Mundial de la Discapacidad. De acuerdo con información del Observatorio sobre la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, obtenida con base en los datos emitidos por el INEGI en 2018, en México, la población con discapacidad que no tiene estudios equivale al 19.7%, en comparación con el 5% de la población que no tiene discapacidad y solo el 4.9% de la población con discapacidad entra a una carrera universitaria, frente al 12.6% de la población sin discapacidad, que sí tiene esa oportunidad. Son frecuentes la exclusión y la discriminación, y esto se refleja en la desigualdad social. En nuestra sociedad, la mitad de las personas con discapacidad percibe que sus derechos no se garantizan y que el sistema educativo los segrega. En este sentido, el gran reto de la educación inclusiva no solo es incorporar, sino también garantizar su derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfonso Millán y en este preámbulo al Día de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre, pues quiero compartirles que trabajo en servicios de educación especial en Ciudad de México.
de manera específica en un centro de atención múltiple como director. En la actualidad considero que es necesario que estos servicios se fortalezcan. Atendemos diversas discapacidades en estos servicios, pero la falta de personal, que me parece que es uno de los puntos también importantes, la falta de capacitación hacia los docentes, genera que estos servicios, bueno, pues tengan una nueva oportunidad de trabajar para responder a esas necesidades específicas, porque las condiciones también que están llegando a estos servicios, pues son muy variadas. El responder también a esas situaciones desde el currículum, claro que es importante porque pertenecemos a un sistema educativo nacional, pero también creo necesario que se retome y se rescaten esas habilidades para la vida, que bueno, si bien el propio programa 2022 es bondadoso con estas situaciones, pues la capacitación sigue siendo un tema que tiene que trabajarse para las personas con discapacidad y sobre todo por el personal que las atiende. Los servicios que ofrecemos sí responden a esa situación educativa, pero también consideramos que las familias necesitan participar y hacerse de servicios adicionales que les apoyen y complementen el hacer de la escuela. Sabemos hoy en día que el sistema público también está muy saturado y esto genera que asociaciones civiles pues también participen en este proceso. Por lo tanto, es necesario que si bien el sistema como estructura carece ahora de esos elementos para poder fortalecer los servicios, sí tendría que contar con las asociaciones civiles, hacer alianzas de trabajo que faciliten estos procesos de trabajo, sobre todo para las personas con discapacidad, como bien lo digo, ¿no? Y en aquellas que necesitan mayores apoyos, los sistemas de cuidado también tienen que hacer algo para poder fortalecer ese trabajo desde esas trincheras. También la participación de las personas con discapacidad y sus cuidadores son importantes en los foros que se realizan con relación a todas estas fechas. Hemos visto que hay poca participación de ellos. Quienes los representan son quienes más estamos atentos a este tipo de situaciones, pero necesitamos la voz de las personas con discapacidad, la voz de sus cuidadores, para poder fortalecer desde el ámbito público, claro que también el privado, pero para generar mejores oportunidades educativas en los alumnos. Y eso queremos que también trascienda a el trabajo y pues para que se satisfagan esas necesidades básicas de las personas. Eso sería con relación a la parte educativa. En México, la falta de presupuesto en todos los niveles de gobierno para cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es alarmante, y la plena inclusión de este sector de la población es un gran pendiente. La inclusión de las personas con discapacidad es una condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común. Yo soy Paula Camacho, soy licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Tengo algunos diplomados en el área de terapia del lenguaje y abordajes en la parte emocional. Trabajo principalmente con niños. Actualmente soy terapeuta en el Centro Infantil Capla. Tengo ya casi 10 años trabajando con población, sobre todo con síndrome Down. Y también he tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar en el psicopedagógico de algunos colegios de la zona metropolitana de Guadalajara, tratando de vivir y plantear desde la inclusión escolar. Ok, ¿de qué manera irnos construyendo como agentes que de verdad puedan sumar en el proceso educativo? Creo que es muy importante la búsqueda de espacios de capacitación, y hablo desde
cuestiones que están al alcance de nuestras manos, de pronto entrar y buscar un buen canal en YouTube, o sea, entrar y ver un video que me explique, que me hable ampliamente, y creo que de ahí, creo que el ser autogestivos en este sentido, creo que nos puede ayudar mucho a capacitarnos, a seguir aprendiendo sobre cómo trabajar. Evidentemente es necesaria la especialización, existen diplomados, existen maestrías, existen áreas ya muy específicas, pero creo que es importante que partamos de una intención de buscar, Internet es fabuloso y tenemos 10,000 herramientas ahí de las que podemos echar mano, libros, revistas, entrevistas, conocer de otras realidades, conocer de otras instituciones, conocer de escuelas, de corrientes educativas que nos ayuden a empaparnos y a entender cómo seguirnos formando como agentes educativos que de verdad sumen a la vida de las personas con discapacidad. Los servicios que ofrecemos sí responden a esa situación educativa, pero también consideramos que las familias necesitan participar y hacerse de servicios adicionales que les apoyen y complementen el hacer de la escuela. Sabemos hoy en día que el sistema público también está muy saturado y esto genera que asociaciones civiles pues también participen en este proceso. Por lo tanto, es necesario que si bien el sistema como estructura carece ahora de esos elementos para poder fortalecer los servicios, sí tendría que contar con las asociaciones civiles, hacer alianzas de trabajo que faciliten estos procesos de trabajo, sobre todo para las personas con discapacidad, como bien lo digo, ¿no? También cabe mencionar que el apoyo de los papás es muy importante. Regularmente ellos están a disposición, pero las variantes que tienen en casa en cuestiones económicas, de trabajo, de dinámicas familiares, hacen que de repente no tengamos tampoco su apoyo. Entonces, esas situaciones pues merman un poco más el desarrollo de nuestros niños y dar continuidad a los procesos de aprendizaje de ellos. Es bien importante hacer un trabajo en equipo. Cuando los papás están en disposición a poder trabajar con ellos, se le ve reflejado en el niño avanza muchísimo, se trabaja muy bien, pero es muy variable. Hay cosas que nos impiden avanzar en ese sentido. Creo que la parte más difícil es, en México sobre todo, tener un niño con discapacidad es muy costoso. Y eso merma mucho que también algunos papás accedan a procesos o a trabajos más personalizados o servicios más personalizados, porque no todos pueden pagar un servicio particular. Entonces te quedan nada más los servicios públicos, y el problema de los servicios públicos es justo que o hay demasiada demanda en el servicio, o de repente los papás pues tampoco apoyan mucho en que se dé un proceso adecuado. México es uno de los 149 estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se reconoce como un país defensor de sus derechos al promover la Convención y al implementar leyes y programas. Sin embargo, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2022, y después de analizar la situación de personas con discapacidad con información de organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno mexicano, incrementó de 74 recomendaciones en 2014 a 95 el número de recomendaciones que México tiene que hacer para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos en retroceso. Bueno, partiendo de que la educación es un derecho humano al cual todos y todas debemos acceder, de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a la experiencia que he tenido y las oportunidades de estar ahí en medios donde se trabaja con personas con discapacidad, me he dado cuenta que los servicios educativos para personas con discapacidad lamentablemente no son lo que necesitan estas poblaciones para poder seguir adquiriendo habilidades, para poder seguir adquiriendo herramientas y sobre todo oportunidades.
Me he encontrado en muchos espacios donde veo y conozco familias que se topan con un rechazo de una escuela, con un no somos una escuela inclusiva, integradora, sí, pero necesitas venir con un monitor, sí, pero, hay muchos peros en el proceso educativo de personas con discapacidad. A veces esto va de la mano con la falta, con la misma carencia del servicio educativo, pero también con la falta de preparación que existe en las y los profesionales que están en las escuelas o que estamos en las escuelas. Entonces, esta parte del compromiso, del conocer, del saber, del indagar, del preguntar. Muchas veces me he encontrado con maestras que se quedan con la buena intención, pero en el mundo de la discapacidad, pues las buenas intenciones lamentablemente no son suficientes. Son un buen comienzo, pero necesitamos más, necesitamos capacitación, necesitamos conocimiento, necesitamos que se hable de esto como hablamos de cualquier otro tema en la cotidianeidad. Buenas noches, mi nombre es Alfonso Millán y en este Día de las Personas con Discapacidad queremos invitar a las personas con discapacidad que se sumen a las actividades que se hacen con relación a esta fecha, participen en los foros, se integren a las actividades que precisamente nos llevan a poder sensibilizar a la población en general a que visibilicen el problema y las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad. Es necesario también fortalecer y continuar haciendo que los servicios de educación especial a nivel público pues se fortalezcan no solo con personal, sino también con elementos y estrategias para que puedan garantizar que esa participación, ese aprendizaje de las y las personas con discapacidad, pues tengan y los lleven a mejores, les ofrezcan más bien mejores elementos para poder enfrentarse a la vida. De la misma manera, sus cuidadores pues también tengan herramientas para poder garantizar que puedan continuar apoyando a sus familiares en este sentido. Quiero también hacer mención de la labor que hace Educación Especial hoy con relación a poder garantizar que los servicios de educación especial a nivel público se sigan fortaleciendo, que no se abandonen. Si bien es cierto que ha habido esfuerzos por parte de el gobierno con relación a mejorar desde las leyes, ¿no? Las normas, como el artículo 3, la Ley General de Educación, pues es necesario que eso realmente se viva, que realmente las escuelas públicas, por ejemplo, tengan a cada uno de estas personas especialistas para poder garantizar ese proceso de inclusión de las personas con discapacidad. Que los centros de atención múltiple también ofrezcan otro tipo de elementos que les ayuden no solo a cumplir con la parte curricular que exige la escuela, sino también que se pueda garantizar aprendizajes para la vida de ellos y sus cuidadores. En este caso, también Educación Especial hoy, pues lo que hace es brindar información, participar con asociaciones, buscar alternativas y sobre todo también ofrecer a maestras, a maestros, padres de familia en este espacio, pues también que busquen información. Incluso también proponemos e invitamos a gente que nos brinda ideas, que les da herramientas a maestras y maestros y también a padres de familia para poder seguir apoyando a sus hijos e hijas. Es importante que no solamente quede en los 3 de diciembre cuando hablamos de la atención a las personas con discapacidad. Es necesario visibilizar y garantizar desde nuevas culturas, nuevas prácticas, nuevas formas de entender y atender la diversidad, pues podamos convivir juntos y además podamos compartir y brindarles herramientas a ellos porque son quienes han sido vulnerados en sus derechos desde hace mucho tiempo. No podemos continuar de esta manera, es necesario seguir fortaleciéndonos y este 3 de diciembre los invitamos a participar y visibilizar las problemáticas que viven las personas con discapacidad. Muchas gracias. Paz. Que me traten con dignidad.
temenaskan. Poder trabajar. Los amigos. Casarme y tener mi familia. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.